Un increíble hallazgo en el mundo de la música nos despertaba con la hermosa noticia de que sí, tenemos un tema inédito del príncipe de la canción, José José, que se llama Ya no pienso en ti. Y hoy lo vamos a analizar. Ya lo sabes, si te gustan las Tecnireacciones, suscríbete al canal, que es completamente gratuito, y regálame tu like para que este vídeo llegue a muchas más personas. Hemos de decir que este tema está grabado originalmente en 1978 y ha salido a la luz gracias a Edson Heredia, que ha descubierto la obra maestra para que todos nosotros lo podamos disfrutar. Vamos a ver. Bueno, vamos a ir poquito a poquito, chicos, para ver si podemos descubrir algo más en cuanto a lo vocal. Creo que en 1978 estamos hablando de la mejor época de José José, así que vamos a verlo. Ya no pienso en ti, y cuando lo hago ya no lloro como ayer. En este caso, en esta grabación en concreto, podemos ver que han respetado esa voz de José José, pero como muy adelante. Está un poco más adelante que la orquesta, porque lo que querían, digamos, rescatar era ese sonido lo más fiel posible al año en que fue grabada originalmente la canción. Ya me convencí de que hace tiempo, mucho tiempo te perdí. Otra de las características fundamentales y por la cual se ha hecho tan famoso José José es porque uno de los pocos artistas que yo he conocido que tengan ese nivel de dosificación del aire que tenía José José en ese entonces. Fíjate que él trabajaba con notas muy ligadas, glissando, y con una sola toma de aire podía abarcar muchísimo tiempo cantando y jugando, ¿no?, con la melodía, con el vibrato. Es decir, tenía muchísimo control de su aparato fonador, pero más que nada de la parte respiratoria, ¿no? Además de la voz, que por supuesto era perfecta y con ninguna desafinación. Tienen que tener en cuenta, chicos, que esto está grabado, en ese momento se grabó en una sesión en vivo. Es decir, estaba pasando todo en ese momento. Ya me resigné a no contar con el apoyo de tu amor. Además, la letra es completamente maravillosa. Madre mía, me parece mentira estar en pleno 2024 escuchando una canción inédita de José José. He de decir, chicos, que he visto una entrevista de Edson Heredia, que es quien masteriza, además de quien encuentra, digamos, la canción. Han trabajado muchas personas en limpiar, en producir este tema como lo más fiel posible al sonido de 1978. Ellos sí perjuran que no hay tecnología actual y que todo lo han trabajado y manejado como si se mezclara, digamos, con el equipo que tenían en esa época, ¿no? Y cuenta a detalle cómo fue la limpieza, digamos, para que hoy la podamos disfrutar todos, que les ha llevado muchísimo tiempo. Por eso también el hallazgo es del 2023 y sale a la luz en el 2024, o sea que han estado trabajando muchísimo para que nos llegue a casa, ¿no? Venía la voz de José José en un tema que yo jamás había escuchado. La piel se me hizo chinita. Por eso tardó un poquito también en salir. El proceso de restauración fue así, al pie de la letra, como se hacía en la época. Tratamos la voz de José lo más fino posible. No utilizamos tecnologías de ahora, que están muy de moda. Es una sesión de músicos en vivo. O sea, todos tocando en vivo, y una de las tomas de voz de José José está plantado frente a la banda cantándoles. Ya me acostumbré a no buscarte cuando falta tu calor. Qué bien se escucha, qué limpia, qué clara se escucha la voz de José José. Yo supongo que cuando dicen tecnología actual se están refiriendo a inteligencia artificial. Ellos desmienten categóricamente el uso de inteligencia artificial como para volver a la vida a José José, como se hace en muchísimos casos que están utilizando la inteligencia artificial como para hacer una canción nueva de un artista que no está, ¿no? De repente, como lo han hecho con otros artistas, que inclusive hasta la imagen aparece en un vídeo como si ese artista estuviera vivo al día de hoy. En este caso no. En este caso explican de que se trata una canción que encontraron de casualidad. También en esta entrevista, habla de ciertas características de José José, como por ejemplo que él no solía grabar temas de más. Lo que se tenía que grabar para el disco, eso es lo que se grababa y punto, se acabó. Por eso les resultó tan extraño encontrar
Ya no pienso en ti. O sea que es un verdadero tesoro el que han encontrado acá. Y tiene 65,000 copias más, 65,000 cintas más. Estamos hablando de muchos años atrás, chicos, cintas que en donde todavía pueden llegar a surgir nuevos hallazgos. O sea que están trabajando, investigando en esto. Ya no pienso en ti, al fin logré no estar pensando siempre en ti. Me encanta escucharlo así de crudo, así tan bien y tan claro ahí adelante, porque te puedes dar cuenta la perfección. O sea, mira que se me ponen los pelos de punta de solo escuchar la perfección vocal. O sea, cómo él podía trabajar de manera completamente gradual, una escala descendente, de manera vibrada además, cómo iba cayendo nota por nota, de manera limpia, de manera concisa. O sea, cada efecto vocal que él quería conseguir lo hacía con muchísima destreza, ¿no? Me enseña a vivir con el amargo de tu ausencia y de tu adiós. Tampoco exageraba. Es una de las personas que yo siempre digo, se puede tener una voz preciosa, pero también existe el gusto al cantar. Muchas veces cuando se tiene una voz preciosa o cuando se tiene mucha destreza, digamos, o por ejemplo en agilidad vocal, ¿no? Mucha destreza, se peca de ponerle más sal a la salsa, quiero decir, ¿no? Es como adornar por demás las canciones. Y cuando tú adornas por demás, cuando le pones demasiada sal a la salsa, ya llega un momento que eso pues no se puede escuchar o no te resulta agradable al oído. Por eso es bueno saber dosificar. Eso se llama el gusto musical. En este caso, por ejemplo, José José era una persona que a pesar de tener tantísima destreza, tantísimo buen hacer y buen control, innegable, indiscutible de su aparato fonador, él sabía cuándo y cómo medirse y sabía darle el condimento perfecto para que esa melodía fuera agradable al 100% al oído sin dejar de perder calidad en lo que hacía. Esa forma eficiente de ejecutar las canciones es muy difícil de conseguir, ¿eh? Si pudiste tú prescindir de mí. La voz llorada, prescindir de mí. Fíjate que no solamente trabaja con vibrato, que el vibrato es espectacular y perfecto, sino que también, es decir, va mezclando, ¿ves? Para que no sea monótono, para que tú puedas disfrutar de una atmósfera súper envolvente de la voz. Es muy cálido y muy conciso, muy perfecta la forma de interpretar. Para los vocal coaches, escuchar José José es un auténtico placer para el oído, ¿no? Y si dejaste aquí lo que yo te di, ya no pienso en ti. Cuando lo hago, ya no lloro como ayer. Madre mía, ¿tú te fijas? ¿Te estás fijando todo el tiempo que estuvo cantando? Esta era la manera que él tenía, como una especie de casi una respiración, digamos, circular, prácticamente como lo que usan las personas que tocan instrumentos de vientos, como por ejemplo los saxofonistas que utilizan este recorrido circular, digamos, de la respiración. Él lo hacía de manera tal que sabía perfectamente cómo perdurar y cómo ir soltando el aire de a poco para que le llegue para toda la frase. Inclusive los finales tampoco los encuentras como ahogados o apurados en el aire, como muchas veces pasa que estoy cantando, sé que me voy a quedar sin aire, entonces el final suena como muy ahogadito. Pues en este caso no, tú lo encuentras súper cómodo cantando hasta el final de la frase. Si pudiste tú prescindir de mí, si dejaste aquí lo que yo te di. Madre mía del amor hermoso, fíjate esto. Qué ricura, por favor, de verdad, ¿eh? Si pudiste tú prescindir de mí, si dejaste aquí lo que yo te di, ya no pienso en ti. Ahí es cuando respira. ¿Te das cuenta todo el tiempo que estuvo cantando y todo lo que fue haciendo? Qué manera de envolverte, qué manera de hacerte sentir lo que está cantando. Esto no es un hallazgo, esto es un tesoro, esto es, vamos, patrimonio de la humanidad. Es que de verdad, mira, ojalá encuentren más. Es tan necesario parar un poquito, sentarte
y escuchar esto y llenarte de esto, llenarte de buenas letras, llenarte de una buena música, llenarte de una sesión en vivo de estas características donde se tocaban realmente instrumentos y sonaba todo así. Era tan necesario, chicos. Cuando lo hago, ya no lloro. Madre mía del amor hermoso. ¡Ay! Como ayer. ¡Ay, no, 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 no! ¡Madre mía del amor! Mira el final por favor. Liso. Ya no lloro. Aireado. Interno. Como ayer. Liso. Liso. Ahí va. Sigue. Madre mía del amor hermoso. Me quedo sin habla, chicos. Qué barbaridad de canción escucharlo, volver a escucharlo en estas condiciones. Nos ha regalado 100 años de vida, chicos. Muchísimas gracias. Edson Heredia, le tenemos que agradecer infinitamente este hallazgo de José José, que lo pueden encontrar ya en todas las plataformas y lo pueden disfrutar entero, disfrutar al 100% con esa música maravillosa que van a escuchar. Así que les recomiendo que lo escuchen y deseo de todo corazón que sigan descubriendo cosas como esta, porque la verdad es que la música lo necesita. Lo necesitamos todos. Quienes disfrutamos de la buena música, realmente lo agradecemos. Bueno, chicos, ¿qué les ha parecido esta canción inédita de José José? Ya no pienso en ti. Ya me lo dejarán aquí en los comentarios. Y no te olvides de suscribirte al canal, regalarme ese like para que este vídeo llegue a muchas más personas. ¡Mua!